Listo, muy bien. Ya. Como es largo el tema, chicos, algunas cosas me voy a saltar, entonces ustedes ya tienen que leer esa parte, ¿ya? Esta parte me va a pasar la introducción, todo esto también. Ustedes saben que nuestro esqueleto se divide en dos, esqueleto axial y esqueleto apendicular, ¿verdad? El esqueleto axial, que es la parte central y que involucra cráneo, columna y caja torácica, y el esqueleto apendicular, que involucra la cintura escapular, las extremidades superiores, la cintura pélvica y las extremidades inferiores, ¿cierto? ¿Verdad? Esto de las características anatómicas de los huesos se los voy a dejar a ustedes para que lo estudien. Tienen que memorizar, en otras palabras, chicos. Esto sí es un poquito confuso, sus definiciones de cada característica, pero se lo tienen que ir memorizando porque puede que entre, ¿ya? Esto me voy a saltar. Vamos a avanzar directamente desde cráneo. Desde acá, ¿ya? Otra cosita antes que me olvide. Hablando así con las doctoras, siempre hay un tema que es el más preguntado, ¿no? Siempre hay preguntas que se preguntan más y temas que se preguntan menos. Entonces, hablando así, como que al menos con las de Morfo, estamos suponiendo nuestras premoniciones para este examen, es que va a entrar más preguntas de los temas nuevos, es decir, de los primeros capítulos, el de química 2, el 5, el 6, el 7 y el 11, ¿no? Que son los nuevitos. La verdad, el año pasado, hueso sí entró, fue uno de los más preguntados en el primer parcial del año pasado, entonces creo yo que tal vez este año va a cambiar y no va a ser el más preguntado, por el hecho de que ya todos saben que fue el más preguntado y todos medio que van a ir a huesos, etcétera, ¿no? Entonces, muy probable que lo que más pregunte van a ser los primeros temas y uno de los tal vez más preguntados va a ser histología, ¿verdad? Porque está para muchas preguntas trampa. Entonces, cuando ustedes estudien Morfo, sí lean todo, pero denle prioridad a los temas nuevos. El 2, el 5, el 6, el 7 y el 11, ¿ya? Y bueno, el resto también tienen que estudiar. Los huesos, chicos, no es difícil, está, la verdad lo veo muy fácil, al menos acá, ¿ya? Muy bien, entonces cráneo. Vamos a hablar de cráneo. Esto de las forámenes, agujeros del cráneo se lo tienen que saber de memoria, chicos, de memoria. Hoy día ya estaban memorizando los chicos del grupo presencial. O si alguien igual se quiere unir a su grupo, creo que están estudiando en grupo, les hablan a los chicos igual, yo creo que les pueden invitar a sus reuniones de Meet. Bueno, al menos ayer estaban estudiando en conjunto para forámenes, ¿no? Listo, entonces empecemos. El cráneo tenemos 22 huesos. Tenemos los huesos craneales que van a ser 8 y los huesos faciales que van a ser 14, ¿cierto? Ay, deme un cachito, esto no puedo. Ahí está. ¿Se ve la pantalla, no, chicos? Sí. Ya, listo, gracias. Ya, huesos craneales 8. Entonces vamos a ir hablando cada uno de estos huesos, ¿ya? El cráneo como tal está formado por una bóveda craneal que conforma el techo y las paredes y la base, el piso de mi cráneo, ¿ya? Aquí está. Y en el piso vamos a encontrar tres fosas, la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. ¿Y qué va a venir a reposar en cada fosa? Los lóbulos. Aquí va a estar el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo, o bueno, el cerebelo, no es el lóbulo, el cerebelo. Entonces ahí estarán reposando estos tres lóbulos en las fosas. Entonces empecemos a hablar del primer huesito, que es el hueso frontal. El hueso frontal me va a conformar lo que es la frente, ¿verdad? Está en la parte delantera, en la parte anterior de mi cráneo. Y posteriormente se va a delimitar con esto que es la sutura coronaria, ¿verdad? Coronal también llamado. En la parte anterior vamos a tener aquí lo que es el borde supraorbitario, que es donde van a estar las cejitas, ¿verdad? Que está sobresaliente más que todo en los varones que en las mujeres. Aquí encontramos lo que es el agujero supraorbitario o también llamado muesca supraorbitaria. En algunos se va a encontrar el agujero y en otros se va a encontrar la muesca o los dos, ¿no? Fíjense, aquí tenemos los dos.
En el centro donde inicia la nariz tenemos la glabela y este hueso, dentro del hueso vamos a tener agujeritos que va a ser el seno frontal. Ustedes saben que nosotros tenemos 5 senos paranasales que su función principal va a ser producir moco, ¿verdad? Y va a ayudar a la caja de a la resonancia de la voz, a la humidificación del aire, etc. Entonces vamos a ver en 5 huesos que se encuentran estos senos y uno de los primeros es el seno frontal, ¿ya? Entonces este hueso frontal habíamos hablado de que acá tenemos un agujero o una muesca. ¿Qué va a pasar por ahí? El nervio, la arteria y la vena supraorbitaria o también el nervio oftálmico, ¿ya? Y eso sería en cuanto al hueso frontal. No hay mucho que decir, súper facilito, ¿verdad? Hueso parietal. El hueso parietal son 2. Esta se va a delimitar con varias suturas. Anteriormente se va a delimitar con la sutura coronaria, con el hueso frontal. En medio, entre los 2 parietales, lo que es la sutura sagital. Con el temporal, la sutura parietoccipital. Y en la parte posterior, con el hueso occipital, la sutura parietoccipital o también llamado sutura lamboidea. Entonces, esta es la que va a delimitar con varias suturas, ¿ya? En la parte interna de esta misma podemos ver aquí impresiones, ¿no? Fíjense, varias impresiones de vasos sanguíneos. ¿Qué van a venir acá? Los vasos sanguíneos que están irrigando la parte interna del encéfalo, más que todo las meninges, ¿no? De ahí estas impresiones en su cara interna de esta. Y acá nos menciona algo muy diferente a lo del tórtora, que tenemos 2 agujeros, el agujero parietal, están a los 2 lados los agujeros parietales. Estos agujeros parietales, ¿qué va a pasar? La vena emisaria del seno sagital superior. El seno sagital, o todo lo que escuchen seno en cuanto a irrigación, está hablando de venas. Los senos son venas gruesas que van a estar en el encéfalo para poder drenar la sangre desoxigenada. Ahora sí, vámonos al temporal. Antes de que me entre acá, necesito que vayamos al atlas. Cuando ustedes estudian huesos y cuando estén en primer año más aún, porque ahí van a profundizar mucho más lo que es huesitos, siempre tienen que saber la posición y la vista en cuál están viendo el hueso, ¿ya? Lo ideal para estudiar huesos es tener el hueso en físico, ¿no? Estudiarlo ahí. Pero si no se puede, pues para eso tenemos el atlas, ¿verdad? Este es el hueso temporal. Fíjense, esta es una vista externa, ¿no? Como los huesos temporales están en los lados del cráneo, pues sería una vista lateral, ¿verdad? Pero es la cara externa del hueso temporal. Aquí tenemos la cara interna del hueso temporal y esta sería la cara anterior y la cara posterior, la vista posterior y la vista anterior. Entonces yo necesito ubicar a mi hueso temporal. ¿Para qué? Para entenderlo, porque si no, ¿cómo vamos a entender a esto? Cuando yo tengo que describir y estudiar este huesito temporal, lo divido en 4 porciones. Según este texto, lo divide en 4 porciones. La porción escamosa, que es esta de acá. La porción timpánica, es esta de acá. La porción mastoidea, esta de acá, y la porción pétrea o petrosa, que es la parte interna, que es esta cosa que parece como una piedra atascada, ¿verdad? Eso. Entonces son 4 porciones en cual la dividimos para poder describir cada una de ellas, ¿ya? Entonces vámonos aquí al dibujito y empecemos. La primera porción es la escama del temporal. Por ende es esto, es la escama, no tiene la forma de una escama, por eso se llama escama temporal. Esto lo van a corregir por si acaso, chicos, en su texto dice escama occipital, no es escama occipital, es escama del temporal, ¿ya? Entonces esta escama temporal, ¿con quién se va a articular? Con los huesos parietales a través de la sutura parietotemporal, ¿verdad? Luego tenemos aquí una apófisis, la apófisis cigomática, que va en sentido anterior. Esta apófisis cigomática se va a articular con la apófisis temporal del hueso cigomático para formar ¿qué? El arco cigomático, ¿cierto? Y en la parte posterior de acá vamos a encontrar una fosita, la fosa mandibular. En esta fosa mandibular va a venir ¿quién? La mandíbula, específicamente la apófisis condylea. Van a tener cuidado con eso porque se me confunden y piensan que es la apófisis coronoides. No, es la apófisis condylea, ¿ya?
Y listo, esa sería la primera porción. Vámonos a la segunda porción, la parte timpánica. La parte timpánica involucra al conducto auditivo externo, por donde va a entrar ¿qué? Los sonidos, ¿verdad? Los sonidos. Luego tenemos la apófisis estiloides, que es como una punta atascada que viene aquí en sentido anterior y que me permite la inserción de varios músculos, ¿no? Las inserciones de músculos de la lengua, etc. Y listo, esa sería mi parte timpática. Vámonos a la parte mastoidea o mastoides aquí. Aquí tenemos lo que es la parte mastoidea, que sería la apófisis mastoides, ¿verdad? La apófisis mastoides. En esta apófisis mastoides, en la parte interna, va a tener varios agujeritos. ¿Cómo se llama eso? Las celdillas de la apófisis mastoides, Pregunta, a ver quién se acuerda. ¿Cómo se llama a la inflamación de esta mastoides, de estas celdillas mastoideas, de la apófisis mastoides? Es la mastoiditis. Exacto, mastoiditis. Todo lo que termina en itis, inflamación. Entonces, la mastoiditis es una patología consecuente generalmente a las infecciones de oído, ¿ya? Cuando es complicada, cuando no es bien tratada, ¿ya? En esta misma apófisis mastoides vamos a encontrar lo que es la muesca mastoidea. Ahí está, fíjense. Y aquí vamos a hablar de lo que son los varios conductos y forámenes, ¿no? Pero antes de pasarme ahí, vamos a pasar a la otra porción, ¿ya? Aquí, más adelante voy a hablar de los forámenes porque aquí hay dos. Luego tenemos la última porción, que es el peñasco o la porción pétrea, que es la parte interna de mi hueso temporal, ¿ya? Que está ahí como atascado, por eso se llama peñasco, ¿no? En la cara interna. Aquí encontramos el conducto auditivo interno. ¿Qué pasa por acá? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasa por el conducto auditivo interno? Daniela. El vestíbulo coclear. Exacto, el vestíbulo coclear, el par número 8, ¿verdad? El vestíbulo coclear. Hoy día, chicos, después de su clase, a memorizar todo lo que es forámenes, como la tabla de multiplicación, ¿ya? Antes de que se duermen. Yo sé que pueden terminar de memorizar todo. No está difícil, está súper fácil, chicos, no está tan difícil, ¿ya? Entonces, conducto auditivo interno pasa que el nervio vestíbulo coclear. En este mismo peñasco vamos a encontrar lo que es el conducto carotidio. No sé, no se ve acá, no se ve en esta vista aquí, pero podemos ver. Conducto carotidio que va a estar en este mismo peñasco, está más o menos por acá, chicos, por eso no lo muestra en esta imagen. ¿Qué va a pasar por el conducto carotidio? La arteria carótida interna, ¿verdad? Vámonos a ver específicamente los forámenes de todo el hueso temporal. En el hueso temporal entonces encontramos el conducto carotidio, ya les he dicho, la arteria carótida interna. Específicamente está en el peñasco, en esa parte interna, ¿ya? El conducto auditivo externo, ¿qué pasa por ahí? Los sonidos, es la oreja, ¿verdad? Es por donde están oyendo ahorita. El conducto auditivo interno, lo que me comentó ya Daniela, es el nervio vestíbulo coclear y los vasos auditivos internos. El agujero estilomastoideo. Este agujero estilomastoideo, chicos, está en medio de la apófisis mastoides y de este estiloide. Está más o menos por acá. No se ven en esta imagen, pero está por ahí. Este agujero estilomastoideo va a pasar el nervio facial, el número 7. Entonces, dice estilomastoideo es porque está entre el estiloides y la apófisis mastoides. Luego tenemos el agujero mastoideo que está en la porción posterior de mi apófisis mastoides, más o menos por acá. Y por ahí, ¿qué va a pasar? La arteria meningia. Y luego tenemos el agujero yugular. Este es el agujero yugular. Es sumamente grandecito. Está conformado tanto entre el hueso temporal como en el hueso occipital, entre los dos, ¿no? Y eso se llama agujero yugular. ¿Qué pasa por aquí? La vena yugular interna, el nervio glosofaringeo, el vago y el espinal. Y por último tenemos el agujero rasgado. El agujero rasgado es este de acá, chicos, que está entre el esfenoides, el temporal y el occipital, en medio. Según el Tórtora se llama foramen lacerum, para los que se han memorizado con el otro nombre. No, solamente lo cambian y ahora lo llamamos foramen o agujero rasgado. Está entre los tres huesitos. En acá no pasa ningún nervio, no pasa nada, está cerrado por cartílago.
¿ya? Entonces no pasa absolutamente nada y está conformado por estos 3 huesos. Vamos a la pregunta, chicos. Dice, en relación al hueso temporal, 1. La apófisis cigomática se extiende de modo anterior para formar parte del arco cigomático. 2. Parte timpánica es un pequeño anillo de hueso que bordea el conducto auditivo externo. ¿Qué será, chicos? A, B, C, D. A. Ya, Daniela dice A. Josué. Eso. A igual, ya. Maya. A. Muy bien. Y es C. ¿Qué pasó? Vamos a analizar. El primero, ya está bien, ¿verdad? Es el arco cigomático, ¿no? La apófisis cigomática se extiende de modo anterior para formar el arco cigomático. El segundo, ¿qué ha pasado? La parte timpánica es un pequeño anillo de hueso que bordea el conducto auditivo externo. Esto es cierto. ¿Por qué se han equivocado? ¿Por qué piensan que estaba mal? Daniela, ¿por qué dijiste A? Creo que me confundí con lo de interno Con lo interno, porque hay un conducto auditivo interno y otro externo, ¿verdad? El externo está en la cara externa, la parte timpánica es el oído, donde escuchamos. El interno está en el peñasco, es este de acá, está en la cara interna de este hueso temporal, adentro, ¿ya? Que a simple vista no se puede ver, está adentro, ¿ya? El conducto auditivo interno. Cuando se habla de la parte timpánica, nos está hablando de esta vista externa, del oído, ¿ya? De la vista externa del huesito temporal. Entonces está correcto, el segundo es correcto. Muy bien, vámonos al siguiente. Hueso occipital. El hueso occipital, uno de los agujeros más grandes, se encuentra acá. ¿Quién es? El agujero magno, este de acá. ¿Qué pasa por acá? La médula espinal, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar 2 cóndilos. El cóndilo occipital es el que se va a articular con, con la primera vértebra, que es el atlas, ¿no? Anteriormente vamos a encontrar el conducto hipogloso y el conducto condilio. Aquí va a estar el conducto hipogloso y aquí va a estar el conducto condilio, que acá no lo menciona. Pero en la parte textual, si ustedes lo han leído, si no lo han leído, se lo van a ir a buscar, o mejor ahorita búsquenlo rapidito. Menciona y dice, el conducto hipogloso está en la parte anterior del cóndilo del occipital y el conducto condilio está en la parte posterior del cóndilo occipital. Entonces van a tener cuidado con eso porque les pueden preguntar en el examen, ¿ya? Muy bien. Luego adentro va a haber obviamente impresiones internas porque aquí es donde va a reposar el cerebelo, ¿cierto? Y pues no olvidarse que en su parte posterior de mi hueso occipital vamos a encontrar la línea nucal inferior, la línea nucal superior y obviamente aquí una protuberancia occipital externa, que es esa pequeña elevacióncita que se puede palpar en el cráneo, ¿no? Atrás. Entonces pasemos, ahí está el agujero magno que ya hemos mencionado. ¿Qué pasa por acá? La médula espinal, el nervio espinal y las arterias vertebrales. El conducto hipogloso, ¿qué pasa? El nervio hipogloso, el par número 9. Y el par número 12, el glosofaringeo es el 9, perdón chicos. Hipogloso el 12, ¿ya? Y el conducto condilio, ¿qué va a pasar? Las venas de los senos transversales, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso en hueso occipital se tienen que acordar de esos 3 agujeros, ¿ya? Y de acá la ubicación del conducto hipogloso, dónde se encuentra, y del conducto condilio, dónde se encuentra. Si ahorita ya lo han encontrado, subrayenlo porque pueden preguntar, es una buena pregunta trampa, ¿ya? Vámonos ahora al hueso esfenoides. El hueso esfenoides tiene forma de mariposa. Déjenme un cachito, vamos a ver esto en el atlas. De igual forma como en el hueso temporal, yo necesito ubicarlo, necesito saber cómo se ve en una vista anterior, posterior, etc., ¿no? Este hueso esfenoides tiene la forma de una mariposa, es este de acá, fíjense. Esta es una vista anterior, una vista lateral, una vista posterior, una vista superior
y una vista inferior. Lo estoy viendo desde abajo. Yo necesito ubicar a mi huesito esfenoides para poder describirlo. Y dice que este hueso tiene forma de mariposa. ¿En qué vista? Anterior. Aquí está su cuerpo, sus alas, esto parecen sus patitas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir describiéndolo desde arriba hasta abajo, ¿ya? Este hueso esfenoides tiene dos alas, las alas mayores y las alas menores, ¿no? Que son más pequeñas. En el ala menor vamos a encontrar lo que es el agujero óptico, por donde va a pasar el nervio óptico, que es el par número 2, ¿ya? El nervio óptico es el par número 2. Luego tenemos la apófisis clinoides anterior que va a recubrir o que va a estar cubriendo a este conducto óptico. Es este de acá, la apófisis clinoides anterior. Tenemos luego la hendidura esfenoidal. La hendidura esfenoidal es esta de acá, pero si ustedes lo ven desde la órbita, esta es la hendidura esfenoidal, ¿no? Está como una ranura, ¿no? En sentido superior. Y esta ranurita que ven aquí abajo es la hendidura esfenomaxilar, que lo vamos a hablar más adelante. Muy bien. Luego tenemos los senos esfenoidales, quiere decir que acá también vamos a encontrar celdías dentro y que van a conformar parte de los senos paranasales. Y luego tenemos lo que es la silla turca. Pregunta, ¿qué reposa en esta silla turca? ¿Quién se acuerda? La hipófisis. Exacto, la glándula hipófisis. Esta silla turca está conformada, ¿por qué se llama silla turca? Porque parece la silla del jinete, ¿no? Donde se sienta el jinete para cabalgar. Entonces, por ende, adelante va a tener una elevación y atrás también. La parte anterior se va a llamar tuberosidad hipofisiaria y la parte posterior se va a llamar lámina cuadrilátera, dándome lugar a todo lo que es la silla turca. Y en medio, donde tendría que sentarse, donde va a reposar la glándula hipófisis, se llama fosa hipofisiaria. Esto de acá, por si acaso, hay un error en la imagen del libro, así que lo van a corregir. Aquí está, fíjense, dice lámina cuadrilátera. Eso está mal, porque la elevación de la parte anterior de esta silla turca se llama tuberosidad hipofisiaria y la parte posterior lámina cuadrilátera, ¿ya? Entonces van a tener cuidado con eso, cuidado que se guíen solo con la imagen, ¿ya? Y luego vamos a hablar de los agujeros, te lo voy a dejar para el final, y hablemos de las láminas. Les dije, ¿verdad? Si lo vemos desde arriba para abajo, ya hemos hablado de las alas, el cuerpo, la silla turca, etcétera. Las abajo, ¿qué nos faltan? Las patitas de la mariposa. ¿Cómo se llaman estas patitas? La lámina pterigoideo lateral y la lámina pterigoideo medial. Esto de acá, chicos, lo van a tomar en cuenta porque en el tortura no lo mencionaba, ¿ya? En la parte final, como si fueran las patitas, las botitas de la mariposa, tiene nombre, se llama apófisis pterigoides, ¿ya? Entonces ahí está. Ahora vamos a hablar de los agujeros. Vamos a hablar de los agujeros. Acá les voy a ayudar a memorizar, ¿ya? El agujero oval, el rotundo y el espinoso, los tres van a ayudar al paso del nervio trigémino. Obviamente no todos, sino una división. Pero para memorizar ahorita, porque necesito que ahorita me salgan aprendiendo algo, memorizando algo, acuérdense, agujero oval, rotundo, espinoso, el nervio trigémino. Aquí está, nervio trigémino, nervio trigémino, nervio trigémino. Y ya luego la división específica del nervio trigémino se los dejo a ustedes para que lo memoricen más adelante. Ahora pregunta, ¿por qué el nervio trigémino se llama trigémino? Porque este nervio tiene tres ramas, una oftálmica, una maxilar y una mandibular. Por eso en la descripción les dice, el agujero oval pasa a la división mandibular del nervio trigémino. Está una rama de estas tres, no todo el nervio trigémino, ¿ya? Entonces, estos detallitos de división mandibular, división maxilar, se los voy a dejar a ustedes, pero ya les ayudo ahorita a memorizar. El oval, el rotundo y el espinoso, pertenecientes al hueso esfenoides, los tres van a ayudar al paso del nervio trigémino, ¿ya? Muy bien. Aquí está el agujero rotundo, aquí está el agujero oval y nos falta el agujero espinoso. Aquí está el agujero espinoso, ¿no? Esos tres agujeros.
Luego tenemos el conducto óptico que ya hemos hablado, que pasa el nervio óptico, y luego la hendidura esfenoidal, ¿verdad? Que también se encuentra en la parte posterior de la órbita, que me permite pasar el oculomotor, el troclear, el motor ocular externo y también el nervio trigémino. En otras palabras, esta hendidura esfenoidal me va a permitir el paso de los nervios que van a permitir el movimiento de mi globo ocular, los que ayudan al movimiento de mi globito. Por eso dice oculomotor, que es el 3, el troclear, que es el 4, ¿ya? Y pues no se descarta el nervio trigémino, porque les he dicho que tiene 3 ramas, y una de esas ramas es el oftálmico, que va a ir al ojo. Entonces, ¿qué va a pasar? La división oftálmica del nervio trigémino, ¿ya? Entonces, eso tienen que aprendérselo de memoria. Vamos a las preguntas, a ver si se entendió. Pregunta 6 en relación al hueso esfenoides. El ala menor forma la pared posterior de la órbita y contiene el conducto óptico que permite el paso del nervio óptico y la arteria oftálmica. 2. La silla turca consta de una fosa hipoficiaria que alberga solo la adenopófisis, así como un margen anterior elevado, la tuberosidad hipoficiaria y uno lateral a lámina cuadrilátera. ¿Qué será? ¿Qué dicen, chicos? C. C, ya. Josué. S. C igual, ¿ya? C. C, seguros. A, B. Yo B, no sé. dice. ¿C o B? B dice B. B, dice. Como que no me han entendido de la silla turca, ¿no? Algo está fallando. No es C ni es B, es A. Ahorita me van a decir de la silla turca. El primero es correcto, chicos. Les comenté, ¿verdad? El ala menor, que es este de acá, el alita menor, conforma lo que es el foramen o el agujero o el conducto óptico. Aquí está, es esta de acá. Y que va a permitir el agujero óptico pasar el nervio óptico, el par número 2, ¿verdad? Entonces este está correcto. El segundo es el que está mal. ¿Por qué? La silla turca consta de fosa correcta, que alberga solo la adenopófisis. ¿Qué les he dicho? Cuando ustedes lean solo, dúdenla 2 veces, porque eso quiere decir que medio que me está queriendo hacer una trampa, una pregunta trampa. Acá, la hipófisis, chicos, es una glándula que va a secretar hormonas, ya que se encuentra en el cráneo. Y tiene 2 lóbulos, uno que se llama adenopófisis, que anoté acá, y otro la neurohipófisis. Pero ¿dónde está mal la pregunta? Toda la hipófisis se alberga en esta fosa hipoficiaria, no solo una partecita, es toda la hipófisis. Entonces esto está mal porque no es solo la adenopófisis, no es solamente una partecita de mi hipófisis, toda la hipófisis. Entonces ustedes sí o sí tienen que leer que diga alberga la glándula hipófisis, alberga la hipófisis, ¿ya? No adeno, no neuro, nada. Hipófisis netamente, ¿ya? Entonces van a tener cuidado con eso. Pero no solo coloqué aquí una pregunta trampa, sino más adelante. En su margen anterior de esta silla turca se encuentra la tuberosidad hipofisial. Hasta ahí está bien. Y luego, ¿qué dice? Y uno lateral, la lámina cuadrilátera. Ahí está mal. ¿Por qué? Porque no está en la parte lateral la lámina cuadrilátera, está en la parte posterior. Posterior, no en la parte anterior. ¿Cierto?
¿Por qué se llama silla turca? Porque tiene una elevación acá, una fosa acá y otra elevación acá. Esta es la vista anterior, por ende este se llama tuberosidad hipofisiaria. Esta es la vista posterior, la lámina cuadrilátera. ¿Y dónde está reposando mi hipófisis? Es en la fosa hipofisiaria, donde va a albergar y donde va a reposar lo que es mi hipófisis completamente. Toda la hipófisis, no una partecita. Por si acaso así se ve, ¿no? Como si fueran dos lóbulos. Pero es toda la hipófisis que reposa acá. Entonces aquí puse una pregunta trampa y en dos lados, ¿no? ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda de la silla turca? Perdón, chicos. ¿Se entendió, verdad? Si no se entiende algo, me van a avisar para que vuelva a repetir, ¿ya? Esto sí te lo tienen que saber muy bien. Si entra algo relacionado a la silla turca, ustedes pregunta acertada, ¿ya? Nada de equivocarse. Vamos al hueso etmoides. El hueso etmoides también está en la parte interna, no se ve a simple vista, fíjense, está como truncado en el centro. Nos vamos a ir al atrás para que lo puedan ver. El etmoides es este de acá. Fíjense, vista anterior, vista lateral, vista posterior y vista superior, ¿cierto? Muy bien. Perdón, chicos, me ha dado un ataque de tos. Ya. En la vista anterior, fíjense, esta lámina que ven acá se llama lámina perpendicular o lámina vertical, también dicho en su texto. Entonces, es una lámina, no es una línea, porque cuando ustedes ven en el libro les muestra así, parece como si fuera un palo, y no es así, es una lámina netamente, ¿no? Ahí les estoy mostrando. Entonces, cuando hablamos del hueso etmoides, vamos a hablar de tres porciones. La primera, que es la lámina vertical, que ya les mencioné, que es esta parte central, también llamada lámina perpendicular. Esta lámina va a formar las 2/3 partes de mi tabique nasal. ¿Por qué menciono con números? Porque les pueden poner en el examen. Les pueden decir 1/3, 1/4, etc. Pero es las 2/3 partes del tabique nasal, ¿ya? Luego tenemos la lámina cribosa, que son los que están a los lados, es esto de acá. En esta lámina cribosa vamos a encontrar la cresta de gallo o cresta gali, que se parece como a la cresta de un gallo, por eso el nombre, ¿ya? Y a los lados, donde está la lámina cribosa, tenemos agujeros, fíjense, hartos agujeros, ¿cierto? Por estos agujeros se llaman los agujeros cribosos. En esta lámina cribosa, acá arriba, va a reposar un bulbo que se llama el bulbo olfatorio. Y de este bulbo van a salir nervios. Esos nervios se llaman nervios olfatorios. ¿Y a dónde van a ir? A la nariz. Entonces, fíjense en esta imagen. Está acá, este es el hueso etmoides. Acá va a estar ese bulbo, los nervios van a salir y va a ir en dirección a la nariz para encargarse del olfato, ¿ya? Y luego fíjense a los lados, a los dos lados en una vista anterior, a los dos lados de mi hueso etmoides tenemos los laberintos. Aquí vamos a encontrar celdías, agujeritos pequeños, ¿no? Las celdías etmoidales, que también serían parte de los senos paranasales. Tenemos la lámina orbitaria, que es aquí en la vista lateral, en la parte lateral de mi laberinto, y en la parte medial de mi laberinto van a salir los cornetes nasales superior y medio. ¿Por qué recalco la ubicación? Porque también puede que les pregunten. Esto no menciona en el tórtoro, por eso lo estoy mencionando acá. Entonces, cuando hablen del laberinto les va a decir, en la parte lateral de mi laberinto va a estar la lámina orbitaria y en la parte medial de mi laberinto los cornetes nasal superior y medio. Ustedes recuerdan que nosotros tenemos cornetes nasales superior, medio e inferior. El superior y el medio pertenecen al hueso etmoides y el inferior pertenece a los huesos faciales. Es otro hueso muy, muy aparte, ¿ya? Entonces eso.
¿Qué hemos mencionado? Si hablamos de los agujeros, simplemente en el etmoides hablamos del agujero criboso, que ya lo mencioné, que son estos agujeritos de acá, por donde van a pasar los nervios olfatorios que van a ir en dirección hacia la nariz. Es decir, aquí, chicos, aquícito va a salir, encargados del olfato, ¿ya? Vámonos a las preguntas. Pregunta siguiente en relación del hueso etmoides. 1. La cresta de gallo o la cresta Galli constituye un punto de unión para la pía madre. ¿Qué es la pía madre? Una de las meninges, ¿verdad? 2. De la superficie medial del laberinto surgen dos láminas rizadas con forma de rollo de hueso llamados cornetes nasales superior y medio, que se proyectan en la fosa nasal desde su pared lateral hacia el tabique. ¿Desde qué superficie? Dice, les he comentado, ¿verdad? ¿De qué superficie? ¿La lateral o medial del laberinto? ¿No? Eso ya les expliqué. Es B. ¿D de dedo? B. Ah, B de bebé. ¿Ya? Bebé. Daniela, Bebé. igual. Maya, B. B. Correcto, es B de bebé. Muy bien, se ha dado cuenta. El primero, ¿por qué está mal? Porque no es la pía madre, es la dura madre, ¿ya? Y tiene lógica porque la dura madre es la que está más cerca del hueso que del cerebro, ¿verdad? Entonces, esta cresta de gallo es como su punto de inserción de esta dura madre, ¿ya? Dura madre. Muy bien, pasémonos al siguiente. Esto me voy a saltar, chicos, por falta de tiempo. No es difícil, lo leen, pero si hay alguna duda me van avisando, me van preguntando, ¿ya? Vámonos ahora a los huesos faciales. En los huesos faciales vamos a encontrar 14 huesos, los nasales, maxilar, cigomático, mandibular, lagrimal, palatino, cornetes y vómer, ¿no? Vamos viendo uno por uno. Empecemos con los maxilares superiores. Los maxilares superiores es lo que está en la parte anterior de nuestra cara, va a formar parte de donde van a estar los dientes, ¿cierto? Este huesito, cuando nosotros estábamos en la gestación de nuestras mamás, eran dos. Y al final se fusionaron y vemos una sutura en la parte central, que es la sutura intermaxilar, ¿no? Es esta de acá que está en el centro. Incluso tenemos nosotros un plieguecito en el labio, ¿no? En la piel, como que ayuda a esa característica. Luego tenemos las apófisis alveolares, que son estas puntitas de acá, y bien, por ende, el alveolo por donde va a reposar, ¿quién? El diente, ¿ya? Ahí va a reposar el diente. Y tenemos el agujero infraorbitario que va a estar debajo de la órbita, pero perteneciente al hueso maxilar, ¿no? Aquí. ¿Qué va a pasar por el agujero infraorbitario? El nervio infraorbitario, lleva el mismo nombre. Y aquí es lo que les he mencionado, la hendidura esfenomaxilar. La hendidura esfenomaxilar es esta hendidura de acá que está en la vista inferior de la órbita, en la parte posterior. ¿Ya? Muy bien. Eso, ya, y aquí me voy a pasar. Vamos a hablar de estos dos agujeros que acabo de mencionar. El agujero infraorbitario, como les dije, ayuda al paso del nervio y vaso infraorbitario. El agujero incisivo es este de acá, muy grande en el hueso maxilar, y va a permitir el paso del nervio nasopalatino. Y como les comenté, la hendidura esfenomaxilar que se ve en esta vista, que es esta parte inferior, esta hendidura que se ve en la parte posterior de la órbita. Este va a permitir el paso del nervio infraorbitario, nervio cigomático y vasos infraorbitarios. Nos especifica que se encuentra entre la región maxilar esfenoidal, ¿verdad? Entre el esfenoides y el hueso maxilar. Ahora, algo muy importante de este hueso maxilar es que va a conformar las 2/3 partes anteriores del techo de mi boca, específicamente del paladar duro. Para los que no se acuerdan, vamos a explicar esto. Todos han visto alguna vez su boquita, ¿verdad? Así se ve la boca cuando nosotros abrimos. La parte de arriba, el techo de mi boca, es el paladar duro. Si ustedes lo palpan, es duro. ¿Por qué? Porque está conformado por huesos. Pero en la parte posterior, que es un poco más difícil de palpar con la lengua, pero se puede ver, es el paladar blando, llamado así porque está conformado por músculos, no hay hueso.
La pregunta aquí es, ¿qué huesos conforman mi paladar duro? El paladar duro está conformado por el hueso maxilar, que lo estamos estudiando ahorita, y también el hueso palatino. Casi de las 2/3 anteriores de mi paladar duro está conformado por el hueso maxilar. Específicamente, ¿por qué parte? Por la apófisis palatina. Esto de acá que ven que se está fusionando, esta es la apófisis palatina, que se fusionan en el centro. Esa apófisis palatina conforma mi paladar duro, pero en la parte trasera, este que está pintado en azul, es el hueso palatino y que más adelante lo voy a mencionar, ¿ya? Entonces, repito, la apófisis palatina de mi hueso maxilar conforma el paladar duro de la boca, obviamente, ¿no? Muy bien. Esto me voy a saltar igual, chicos, se los dejo a ustedes para que lo lean. No se olviden que cuando ven números, sí o sí se lo tienen que memorizar porque todo lo que entra en números es para memorizar. Y esto es lo que quería llegar, el hueso palatino. La última tercera parte de este paladar duro está conformado por el hueso palatino, lo que está pintado de azul. Pero la pregunta es, ¿qué parte? ¿Cómo se llama esto? Se llama la lámina horizontal. El hueso palatino tiene una forma de una L, chicos, fíjense. Y la lámina, o sea, el palito de abajo, la lámina horizontal es el que conforma mi paladar duro. Y el palo que está en sentido superior, vertical, se llama lámina vertical, ¿ya? Entonces, este es mi hueso palatino. No se van a olvidar, la última tercera parte de mi paladar duro está conformado por la lámina horizontal de los huesos palatinos. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo está conformado el paladar duro? Usted tiene que decir, por la apófisis palatina del hueso maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino, ¿no? Y eso va a conformar todo lo que es el paladar duro, ¿ya? Y acá, en este paladar, algo muy diferente del tórtora, que no nos mencionaba, son de 2 agujeros. En este palatino vamos a encontrar el agujero, el foramen palatino mayor, y también existe uno menor, pero en su texto solo nos habla del mayor, así que nos vamos a quedar con este mayor. ¿Qué pasa por este agujero palatino mayor? Los nervios palatinos, ¿no? Que lleva todo el mismo nombre, así que no está difícil de memorizar. Pregunta dice 2. 1. La lámina horizontal del hueso palatino es delgado, delicado y regular. Forma parte de la pared situada entre la cavidad nasal y la órbita. 2. La parte anterior de la rama, la apófisis condilar del hueso mandibular, es el punto de inserción del músculo temporal que jala la mandíbula hacia arriba cuando se mastica. Aquí tengo una pregunta de mandíbula, todavía no hemos hablado de eso, pero los que ya han estudiado huesitos en el anterior curso, pues ya tienen que saberlo, ¿verdad? ¿Qué dices, Daniela? Sí. Sí. Josué. ¿Qué dices tú? Sí. Dime. Sí. Sí, igual, vamos a ver. Y es D. ¿Cómo que se han equivocado? A ver. Daniela, ¿te has dado cuenta por qué es D? Este de acá. A ver, déjame un cachito. Voy a prender mi cámara un ratito porque les voy a explicar lo siguiente. Les voy a dar un pequeño memo técnico.
El hueso palatino Creo que parece súper fácil de entender, o sea, es bien cortito lo que les describe, pero se confunden. Crean o no, miren, se han confundido ahorita. Espero que se hayan dado cuenta, pero igual les voy a explicar. Ahí está. Perdón, la cara de cansada, chicos, he dado clases todo el día. Ahí está. Entonces, el hueso palatino tiene forma de una L, ¿verdad? Entonces yo lo que les digo, forma de L y lo encajan en su cara, ¿verdad? Esta lámina horizontal, ¿dónde está yendo, chicos? A la boca, techo de la boca que conforma ¿qué? El paladar duro. Y este que es vertical, ¿hacia dónde está yendo? Hacia mi ojo. Entonces va a ser parte de lo que es la pared orbitaria, específicamente la parte interna, la pared medial, que en este texto no nos menciona, pero sí menciona que va en ese sentido. Entonces, a ver si con eso se han dado cuenta. La pregunta que ya nos dice, la lámina horizontal del hueso palatino es delgada, delicada e irregular, forma parte de la pared situada entre la cavidad nasal y la órbita. La lámina horizontal va hacia la nariz y el ojo. A ver, encajen su L, sus deditos pongan y la L encajen en su cara. ¿Quién está yendo hacia la nariz y el ojo? que está yendo hacia la cielo, pues la lámina vertical, horizontal. Exacto. Estaba dudando. Y esas dudas no tienen que ver. Aquí equivóquense, chicos. Por eso yo estoy aquí para explicarles, aclarar todo. Allá no se me tienen que equivocar. Ese memo técnico utilicen. Digamos, se han olvidado, pero ustedes saben que el hueso palatino tiene forma de L. Agarran la L, lo colocan a su cara y automáticamente dicen, ah, no, este horizontal va a mi boca, entonces, al techo de la boca, paladar duro, allá está bien. Y el vertical hacia dónde va, hacia el ojo y la nariz. Por ende, va a ser parte de esto. Entonces, aquí que está mal, no es la lámina horizontal, es la lámina vertical, ¿verdad? Muy bien. Van a tener cuidado con eso. Por eso este huesito es bien fácil, pero se confunden con esas cositas. Y el otro, que ahorita lo vamos a ver igual. Les voy a dar un memo técnico para que se memorice, porque igual esta mañana se han confundido el otro grupo. La parte anterior de la rama, la apófisis condilar. Falso. La parte anterior de la rama no es la apófisis condilar, es la coronoidea o coronoides. Y esa es la que se va a insertar, o que el punto de inserción del músculo temporal. Ahorita vamos a ver mandíbula, ¿ya? Y les voy a explicar más detallado. Vámonos al cigomático. El cigomático es el que va a formar las mejillitas, lo que está aquí en la parte lateral. Entonces aquí tenemos su apófisis frontal, su apófisis temporal y su... bueno, este es el borde infraorbitario, ¿cierto? De acá, ¿qué es lo que quiero que se acuerden? El arco cigomático. ¿Por qué? La apófisis temporal de este hueso cigomático va a conformarse o se va a articular ¿con quién? Con la apófisis cigomática del hueso temporal para darme lugar al arco cigomático. Esto de acá. ¿Verdad? Entre las dos apófisis. Eso se lo tienen que saber bien. Y acá nos habla de dos agujeros, el agujero cigomático facial, que es el que está aquícito, y el agujero cigomático temporal, que aquí no se ve muy bien, pero tendría que estar más o menos por acá, ¿ya? En el tórtora no nos menciona estos dos agujeros, entonces acá sí, por eso lo recargo, ¿ya? ¿Qué pasan por estos dos agujeros? El nervios, que llevan el mismo nombre. Entonces, el agujero cigomático facial que está aquí va a pasar el nervio cigomático facial y el agujero cigomático temporal que está acá va a pasar el nervio cigomático temporal, el mismo nombre. Acá, ¿qué quiero que tengan cuidado? Acá cerca hay otro foramen, otro agujero, el agujero infraorbitario. Cuidado que se me confundan, el agujero infraorbitario pertenece al hueso maxilar, por eso está pintado de amarillo. Y el agujero cigomático facial, si dice cigomático, es porque está en el hueso cigomático, ¿ya? Pueden hacerles confundir y pueden colocarles al revés, ¿no? Digamos acá, el agujero cigomático pertenece al hueso maxilar, ¿no? Y ustedes, no, sí, es que está aquí en mi cara, adelante. Se pueden confundir, van a tener cuidado con eso, ¿ya? En cuanto a los nervios que pasan, está súper fácil de memorizar porque llevan el mismo nombre. Y esto está también fácil, el ungis, llamado también el hueso lagrimal, no sé si se acuerdan en el tórtora. De acá, ¿qué es lo que me tengan cuidado? En el ungis, el que está en la parte interna, esto que está pintado de lila, es el ungis, es el huesito lagrimal. Acá,
En el centro tenemos una fosa, la fosa lagrimal, que va a ir a reposar el saco lagrimal membranoso. ¿Qué es lo que tengan cuidado? Cuidado que les coloquen glándula lagrimal, porque ya es falso. Hay una glándula lagrimal, pero no pertenece y no está acá, está acá arriba en el ojo, en la parte lateral superior. Cuando se forman las lágrimas se forman en la glándula, aquí arriba en un costadito, recorre todo el ojo y se almacena en el saco lagrimal, que está aquí ubicado, ¿verdad? En la fosa lagrimal del ungis. Y luego sus conductos se van a ir a desembocar hacia la nariz y pues por eso cuando uno llora también llega a moquear un poquito, ¿verdad? Entonces de acá lo que quiero que tengan cuidado es esto, que cuando les mencione sobre la fosa lagrimal, ahí va a reposar el saco lagrimal membranoso, no la glándula lagrimal. Cuidado que les coloquen saco lagrimal fibroso o algo así, nada que ver. Saco lagrimal membranoso, ¿ya? Los huesos nasales, el que va a formar el puente de mi nariz, donde va a reposar el armazón de los lentes, ¿verdad? Tiene una forma rectangular, ahí está, es el puente de la nariz y oferta el soporte al cartílago de la porción inferior, ¿no? No hay mucho que decir de esto. Luego tenemos los carnetes nasales inferiores, ¿no? ¿Se acuerdan? Los superiores y medios pertenecen al hueso etmoides y el inferior es un hueso aparte. Fíjense, está en la pared lateral de la cavidad nasal. Eso también van a tener cuidado porque a veces colocan en la pared medial y no es cierto, está en la pared lateral, pero se enrosca en sentido medial. Van a tener cuidado con eso. Está en la pared lateral de mi cavidad nasal y se enrosca. ¿Para qué me sirven estos cornetes? Para humidificar, para filtrar, para calentar el aire que va a ingresar hacia adentro, ¿ya? Y el bómer es un huesito solo que va a ser parte de mi tabique nasal. Entonces, el tabique nasal, ¿por quién va a estar conformado? Por la lámina perpendicular del hueso etmoides, por el bómer que está en la parte inferior, en sí la última tercera parte. ¿Por qué? Porque ¿quién conforma las dos terceras partes superiores? La lámina perpendicular del hueso etmoides. Y en la parte anterior, pues el cartílago septal, que es esa puntita de nuestra nariz. Y aquí quería llegar, la mandíbula. Esta es la mandíbula, chicos. Aquí tenemos la rama, el ángulo y el cuerpo. En la rama vamos a encontrar dos apófisis, la apófisis condylea y la apófisis coronoides. Esta está en sentido posterior y este anterior, ¿cierto? ¿No? Ahora, ¿quién es el que se va a articular en la fosa mandibular del hueso temporal? ¿Esta o esta? ¿Quién se acuerda? La fosa coronoidea. ¿Esta es la que va a venir a reposar a la fosa mandibular de mi hueso temporal? Sí. Vamos a la imagen. Fíjate aquí, Daniela. ¿Quién está encajando acá? Los cóndilos. A los triángulos. Condilia. Exacto, la condilia. La coronoides está aquí adelante y no se articula con ningún hueso. Anda ahí solita. Pero ¿quién permite que esté fijo ahí? El músculo. Los músculos hacen que esté fijo y que no se mueva. Pero ¿quién va a ir a articularse con la fosa mandibular de mi hueso temporal? El apófisis condylea del hueso mandibular. ¿Cómo se llama esta articulación? Daniela, ¿cómo se llama esta articulación? ¿Te acuerdas? Entre la apófisis, el hueso cigomático. Esto de acá. La apófisis condylea del hueso mandibular con la fosa mandibular del hueso temporal. Esto es donde estoy rodeando. Nada, Josué, ¿tú te acuerdas?
Nada, chicos. Articulación temporo. Mandibular. Exacto, esa pues chicos, la articulación temporomandibular. Solamente que en el Saladín su abreviación es diferente. Lo van a ver en articulaciones, ¿ya? Yo le he puesto ATM porque es lo que formo como me he memorizado, pero es diferente. Creo que es AJM o algo así, o AMJ, algo así es, ¿ya? Pero es la articulación temporomandibular, ¿cierto? Entonces, cuidado que se confunda. Aquí se me confunden mucho. Hoy día también se me han confundido. La forma como yo me memoricé, porque yo también me confundía, yo decía cuál era cuál, o sea, cuál se articula, cuál conforma esta articulación temporomandibular, porque tenemos dos apófisis, es la condilia. Pero yo como me memoricé de esa forma. La condilia tiene una D, ¿verdad? Y la coronoides tiene una R. ¿Quién va primero en el alfabeto? La D, ¿verdad? Es A, B, C, D y luego viene la R. Entonces yo me memorizo de la siguiente forma. La primera, yo estoy viendo en sentido posterior a anterior, ¿ya? La primera, la que tiene aquí pintadito blanco, es la apófisis condilia, porque la D va primero en el alfabeto. Y luego viene la coronoides, porque la R viene después, ¿verdad? En el orden del alfabeto. Entonces, yo me lo memoricé así. Espero que les sirva. Y pues si no, traten de buscar un memotécnico que les ayude a memorizar. Pero es la forma como a mí me ayudó a memorizar y pues nunca más me olvide, ¿ya? Entonces la D de condilia, que va primero, que está en sentido posterior, el que se articula con la fosa mandibular, el que me da la articulación temporomandibular. Y luego viene la coronoides, la R, que va después en el orden del alfabeto, que esta no se articula con ningún hueso, pero está sustentado por músculos. ¿Ya? Muy bien. En esta misma mandíbula vamos a encontrar en medio de las dos apófisis una muesca, la muesca mandibular. Y aquí encontramos el agujero mandibular y el agujero mentoniano. Ahorita vamos a hablar de esas. En la parte anterior vemos una elevación, la protuberancia mentoniana. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasan por estos agujeros? Por el agujero mentoniano va a pasar el nervio y vaso mentoniano. Por el agujero mandibular, el nervio y vasos alveolares inferiores de los dientes inferiores. Y tiene lógica, ¿verdad, chicos? Porque en la mandíbula se encuentran los dientes inferiores, no los dientes superiores. Van a tener cuidado con eso igual. Cuidado que les coloquen en el examen. Inerva los alveolares superiores, ¿no? Y estamos hablando del agujero mandibular, nada que ver, porque estamos hablando de la mandíbula va hasta los dientes inferiores. Y luego tenemos al hueso hioides, que no es nada del otro mundo, está bien facilito, tiene su cuerpo, su asta menor y su asta mayor, que es el único hueso que no se articula con nadie más, y por la forma en cómo se sustenta es gracias a los músculos. Y los huesocillos del oído lo van a hablar de más profundidad en sentidos. Esto me va a pasar igual. Y las fontanelas. Las fontanelas, chicos, acá nos aliviana mucho, solo nos dice la fecha, o bueno, el año, o cuántos años tarda en osificarse la fontanela anterior. Del resto ya no nos menciona. Nos dice que del resto de las otras fontanelas, la fontanela posterior, la fontanela posterolateral, la fontanela anterolateral, van a osificarse antes del año. Y la fontanela anterior es el que tarda. Va a tardar de 1 hasta 2 años. Si no me equivoco, en su texto dice 12 a 24 meses. Ya lo van a verificar igual si dice tal cual, porque cambia un poquito esto con el torto. ¿Ya? Muy bien. Y esto es el cuadrito de los agujeros craneales que he ido describiendo mientras íbamos avanzando con los huesos. Quiero que me memoricen todos, chicos, todo, como la tabla de multiplicación, de memoria. Hoy día, después de la clase, tienen chance para memorizar todo esto y luego a descansar. Ya, entonces a memorizar esto, chicos, hoy día. Vamos a las preguntas. Pregunta 4. El agujero oval se encuentra en el hueso esfenoides. 2. El agujero criboso se encuentra en el hueso etmoides. 3. Por el agujero cigomático facial atraviesa el nervio cigomático facial. ¿Qué será, chicos? ¿Sí? C. D. A, D de dedo, ¿ya? Josué.
¿Qué dices tú, Josué? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, veamos. Y es D de dedo, todas son correctas. Esta es memoria, chicos, tienen que memorizar, ¿ya? A memorizar hoy día. El primero es correcto, agujero oval se encuentra en el hueso esfenoides, el criboso en el hueso etmoides. Este es fácil, criboso. Cuando hablamos del hueso etmoides, el único agujero que nos menciona acá es el criboso. ¿Qué pasa por el criboso? Los nervios olfatorios, ¿ya? Y el último les dije, el agujero cigomático facial atraviesa el nervio cigomático facial, lleva el mismo nombre, ¿ya? Entonces, esto es más memoria, tienen que memorizar. Vamos al 10º. Por el agujero mandibular atraviesan nervios y vasos alveolares superiores para los dientes superiores. 2. Por el agujero estilomastoideo atraviesa el nervio trigémino. ¿Qué será? C. C, ya. Josué. Lean bien. Daniela, vuelve a leer. Me vas a volver a decir tu patrón. Lee bien, Daniela. A ver. Analizarlo bien. Uno de ellos sí es memoria, pero el otro es lógica. Por eso cuando lean, chicos, tienen que leer con sus 5 sentidos, entendiendo, no solo leer por leer. Van a tener cuidado con eso el día de su examen. Para todos, el día de su examen es su examen y ustedes. No hay nadie más. Concentrados, no pueden estar pensando en nadie, ni en el novio, aunque terminen un día antes o el mismo día. No existe ese día nadie más que su examen y ustedes, ¿ya? Van a tener cuidado con eso. Aprovechen siempre su tiempo de los 90 minutos, totalmente los 90 minutos para poder entender lo que están leyendo, ¿ya? Que no les falte, pero tampoco que les sobre mucho tiempo, ¿no? Máximo que les sobre 5 a 10 minutos, pero que no les sobre más si les llega a sobrar, ¿ya? A ver, Daniela, ¿afirmas tu C o cambias? Sí. Ya. Josué, ¿tú qué dices? B. B, ya. ¿Tú, Daniela? Mm, Te voy a dar una pista. Dice mandibular. ¿Dónde está tu mandíbula? ¿Qué dientes tienes ahí? ¿Ya te diste B. cuenta? Sí. Ya. ¿Cuál entonces sería tu patrón? Entonces, pues, mm, la B. La B, De ya. bebé. Le apoyas a B Josué. de bebé. ¿D de dedo o B de Sí. bebé? Bebé. B de bebé, ya. ¿Te diste cuenta el primero, verdad? Ujú. Porque estamos hablando de la mandíbula, Sí. no del... Muy bien. Pues tengan cuidado, chicos. Son así preguntas trampa. Es D de dedo. El primero sí o sí tenían que hacerlo por lógica, porque dice, ¿qué dice? Por el agujero mandibular. ¿Dónde está su mandíbula? Abajo. Por ende, ¿qué están los dientes inferiores? Entonces iba lógica netamente. Superior nada que ver, nada que ver. Inferior, ¿verdad? El segundo ya es memoria. Ya el segundo ya es memoria, tienen que memorizar. Por el agujero estilomastoideo atraviesa el nervio facial, no es el trigémino. El trigémino, les he dicho, ¿verdad? Son 3, si no me equivoco, 4, que van a pasar el nervio trigémino. El espinoso, el rotundo y el oval, que pertenecen al esfenoides, ¿cierto? Ahora te vamos a repasar. Aquí está. Espera, está. Oval, rotundo, espinoso. Estos 3 de acá van a pasar el nervio trigémino. Hay uno más, la hendidura esfenoidal también. Ahí está, pasa parte del nervio trigémino, ¿ya? Entonces, esto sí o sí tienen que ir memorizando poco a poco. Por eso les digo, de esta clase por lo menos salgan memorizando oval, rotundo, espinoso, nervio trigémino. Salgan con eso, ¿ya? Luego les dejo qué división específica del nervio trigémino va a salir por estos agujeros, ¿ya? Muy bien. Listo.
Van a tener cuidado con estas preguntitas. Con estas preguntas, por eso léanlo bien. Dice mandíbula. ¿Cuál es mi mandíbula? Ubíquenlo, ¿ya? La mandíbula es el único hueso que se mueve en la cara, ¿verdad? Y el hueso maxilar es el que está arriba, donde van a estar los dientes superiores. Muy bien, tengo otra pregunta. 8. El agujero yugular se encuentra en la región temporo-occipital. 2. El agujero rasgado se encuentra en la región temporo-occipital esfenoides. ¿Qué dice? ¿Qué dicen, chicos? Es memoria esto, pero busquen aunque en el libro hay un ratito, así se van a acordar. ¿Qué dices, Daniela? Estoy pensando. Está pensando. Sí, dale, te dejo pensar. Josué. Sí. Ya, se dice. A Maya, a ver, a Maya le preguntaremos, ¿qué dices tú, Maya? Sí. C igual es. A ver, vamos a ir con las dos respuestas. Y es C. Correcto, muy bien, chicos. El agujero yugular. Daniela, ¿qué pasa por el agujero yugular? La vena yugular. Interna. Ya no se olviden el apellido más. Interna. Cuidado que les coloquen agujero, diré, la vena yugular externa. No hay, es vena yugular interna. Igual con lo de la carótida, es la arteria carótida interna que pasa por el conducto carotidio. ¿Ya? Y el agujero rasgado no pasa absolutamente nada, es cartílago y está entre los tres huesos, temporo, occipital, esfenoides. Vamos a la siguiente pregunta. En relación a los agujeros craneales, el conducto condíleo se encuentra en el hueso temporal. 2. Por el agujero espinoso atraviesa la parte del nervio facial. Esto está fácil igual, chicos. No está difícil. Y les he hecho memorizar el rotundo, el espinoso y el oval que pasan por ahí. Ahí ya les dije, ¿no? Se van a acordar. Vamos a memorizar eso hoy día. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? B. B, ya. ¿Tú, Josué?
Josué. B. B igual, ¿ya? ¿Cómo que B? Es D de dedo. El primero, ya, está mal. Nada que ver conducto condilo con hueso temporal. No existe, ¿verdad? El segundo, les he dicho, el rotundo, el espinoso y el oval atraviesa, ¿quién? El nervio trigémino, el 5. Nada que ver el facial, es el trigémino. Les dije, eso vamos a memorizar hoy día. Voy a retroceder a esto para que lo vean. Ahí está lo que he subrayado. El oval, el rotundo y el espinoso, todos que pertenecen a los huesos esfenoides, pasa el nervio trigémino. Ahí está. Nervio trigémino, nervio trigémino, nervio trigémino. Hay uno más, el hendidura esfenoidal más, ¿no? Para que no se olviden. Pero son los tres. Y aquí con solamente saber que pasa el nervio trigémino, ya podía haber resuelto esta pregunta. Por el agujero espinoso atraviesa el parte del nervio facial. Falso, no pasa el nervio facial, pasa el trigémino. Entonces, repito y repitan conmigo. Por el agujero espinoso, rotundo y oval y la hendidura esfenoidal van a pasar el nervio trigémino. Una parte, pero va a pasar el nervio trigémino. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos, con eso hemos terminado huesos del cráneo. Nos falta columna y nos falta caja torácica. Vamos a avanzar columna más y caja torácica lo van a avanzar ya con la doctora Noelia el día sábado, ¿ya? Por si acaso mañana biología, no, hoy día es miércoles, ¿no? Estoy confundiendo. Hoy día es miércoles, no, mañana pasa. Mañana pasan normal sus clases, el viernes van a pasar igual normal biología celular, los que se gradúen y no puedan pues van a ver la grabación, ya chicos. Y el día sábado van a pasar morfofunción solamente. Educación de la salud se mantiene mañana en la noche, me adelanto, me olvidé, hoy día voy a pasar los temas, pero ya me adelanto. Mañana vamos a avanzar el tema 4, 5 y 6 de educación de la salud, ¿ya? Están las clases grabadas, vean las clases grabadas, así para ya repasar solamente aquí, lean el tema, vean la clase y mañana estaríamos avanzando los 3 temas y estarían dando su examen de los 3 temas. Ya chicos, como la anterior vez son 20 preguntas igual, ¿ya? Entonces, el mañana pasamos normal y el sábado solamente van a pasar morfofunción. Ya los que se estén graduando justo por estas fechas, pues se van colocando al día de las clases del día que no estén asistiendo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a avanzar columna y mañana pasan con la doctora caja torácica y lo que es esqueleto apendicular y van a dar su examen de las dos partes en uno. Ya son 10 preguntas de esqueleto axial, pero no voy a lograr terminar, entonces mañana lo van a dar con la doctora. Ya, porque esqueleto apendicular es más cortito. Vámonos entonces con columna vertebral. La columna vertebral mide aproximadamente 71 centímetros conformado por 33 huesos, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacros que se fusionan en uno y 4 coxis que se fusionan en uno, dando un total de 33 huesos. Nosotros tenemos curvaturas normales, ¿no? Sabemos que la columna no es recto, tiene su curvatura designada. Entonces, ¿cuáles son? La curvatura cervical, la torácica, la lumbar y la pélvica. ¿Ya? Son 4 curvaturas. Estas curvaturas, tenemos las curvaturas primarias, es decir, con la cual hemos nacido, y las curvaturas secundarias, la cual se ha ido desarrollando con el paso de los meses. Entonces, ¿cuáles son las primarias? La torácica y la pélvica, como es la forma en cómo hemos nacido, ¿no? Así curvaditos. Por eso cuando uno nace no puede ni sustentar la cabecita, ni pararse, nada, ¿verdad? Pero mientras van pasando los meses, ¿qué hace? El bebé empieza a sustentar la cabeza, ahí nace el cervical y luego empieza a sentarse y luego empieza a caminar y ahí sale la lumbar. Entonces, eso tiene que saberse igual, las primarias torácica y pélvica y secundarias cervical y lumbar. Listo, vámonos ahora a las partes típicas de una vértebra. Las partes típicas de una vértebra va a ser su cuerpo, su arco conformado por el pedículo y la lámina y sus apófisis. ¿Cuáles van a ser? La apófisis transversa, la apófisis espinosa y las apófisis articular superior e inferior. ¿Ya? Ahora,
En el centro del arco vamos a encontrar el foramen vertebral. Y cuando estas vértebras se superponen uno encima de otro, estos agujeros o este foramen vertebral se va a ir suponiendo uno sobre otro, dándome lugar a lo que es el conducto vertebral. Esto de acá, por donde, ¿quién va a pasar por acá? La médula espinal, ¿ya? Por acá va a pasar la médula espinal. Entonces, aquí. Ahora vamos a hablar del foramen intervertebral o del agujero intervertebral. El agujero intervertebral es esta de acá, por donde van a salir los nervios que están naciendo de la médula espinal. Pero ¿cómo está conformado este agujero intervertebral? Aquí va mi primer trabalengua de columnas. Me van a estar atentos. Fíjense, esta es una vértebra en una vista lateral. Acá tenemos una muesca, llamado la muesca superior, muesca vertebral superior, y aquí tenemos la muesca vertebral inferior. ¿Cómo está conformado los agujeros intervertebrales? El agujero intervertebral está conformado cuando la muesca inferior de la vértebra superior se une a la muesca superior de la vértebra inferior para dar lugar ¿a quién? Al agujero intervertebral. Repito, el agujero intervertebral está conformado cuando la muesca inferior de la vértebra superior se une ¿hacia quién? Hacia la muesca superior de la vértebra inferior, dando lugar al agujero intervertebral. ¿Ya? Entonces, este de aquí, chicos, parece un trabalengua, sí parece, pero para que ustedes se puedan memorizar, dibújenlo, agarren su cuadernito y dibujen y repitan y explíquense a ustedes mismos y les aseguro que se lo van a saber bien y cuando les salga una pregunta de esto, lo van a acertar, ¿ya? Es simple lógica, no hay que memorizar nada, simplemente tienen que entender cómo se superpone uno sobre otro, ¿ya? Si hay alguna duda o quieren que repita algo, me van a avisar, porque aquí en columna tenemos varias trabalenguas. Una de ellas es esta de la muesca y más adelante vamos a hablar de las apófisis articulares. Entonces aquí está la aplicación clínica de las curvaturas. Tenemos la escoliosis, que es una inclinación lateral, la cifosis y la lordosis. La cifosis es la exageración de la curvatura torácica. Entonces aquí he puesto al jorobado de Notre Dame. La cifosis es la joroba que se crea. ¿En qué curvatura? En la torácica, no es en la cervical, por si acaso. Y la lordosis es la exageración de la curvatura lumbar, que generalmente esto se puede ver en mujeres embarazadas o en personas obesas. ¿Ya? Ahí están. Los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales tenemos 23 en nuestra columna. La primera ubicada entre la segunda y la tercera cervical y la última entre la L5 y la S1. ¿Ya? Entonces esto van a tomarlo en cuenta si les preguntan sobre el disco intervertebral. Este disco va a estar conformado alrededor por el anillo fibroso, conformado por, como dice, por fibra, ¿verdad? Y adentro por un núcleo pulposo que ya va a ser más gelatinoso. Y aquí hablamos del disco herniado. De todas formas, tengo un video de TikTok entonces si digamos quieren repasar un poquito más, ahí explico mucho más detallado. Pero aquí vamos a explicar de igual forma porque nos habla del disco herniado. Cuando una persona carga peso de forma excesiva, crónico y con una mala técnica, o sea, levantas las cosas de una mala técnica, puedes producir una hernia de disco. Pero, ¿qué es esto? ¿Se acuerdan del anillo fibroso? Es fibra, es duro, sustenta el núcleo pulposo, pero cuando hay este esfuerzo constante, crónico, se rompe. ¿Y qué hace? Que este núcleo se salga de adentro y va a producir una hernia, como se ve aquí, como una bolita. ¿Y a dónde va a ir generalmente? Hacia atrás, comprimiendo los nervios que salen del disco, que salen de la médula, ¿verdad? Entonces, al comprimir el nervio va a producir un dolor muy intenso de estos nervios, ¿ya? Ese es el disco herniado. Va a haber diferentes grados. Cuando es leve, generalmente se trata con analgésicos y fisioterapia, pero cuando ya es avanzado, pues es ya para cirugía.
Ahora vamos a ver las características regionales de las vértebras. Empecemos con las cervicales. La primera vértebra es el atlas, el que está debajo del hueso occipital, el que se va a articular con el hueso occipital, dándome la articulación atlanto-occipital. Este va a ser muy diferente a una vértebra típica. Fíjense, no tiene cuerpo. Va a tener arcos, el arco anterior y el arco posterior, ¿no? Y a los lados las masas, las dos masitas. Y aquí tenemos las cardías articulares superior y inferior, obviamente. Tenemos su apófisis articular, que es más corta, y en medio de esa apófisis el agujero transverso. Entonces, esta va a ser una de las pocas así diferentes entre las cervicales que va a tener agujero transverso. Y esto sería el atlas. Y el axis también es otra vértebra típica. Este axis va a tener cuerpo, pero en su cuerpo está saliendo una apófisis odontoides muy prominente en sentido superior, que se va a ir a encajar con el atlas. A los lados sus carillas articulares, sus apófisis transversas, y atrás sí vamos a encontrar lo que es el arco y también la apófisis espinosa. Pero esta apófisis espinosa va a ser bífida, no va a ser única, va a ser como si fueran dos ramitas y esa es la bífida, ¿ya? Este axis se va a encajar con el atlas, fíjense cómo se encaja, y en la parte posterior para sustentarlo está el ligamento transverso. Y esta articulación atlanto-axial permite el movimiento del no, ¿ya? Y listo, ese sería el axis. Entonces, las primeras van a ser atípicas, pero luego vemos las vértebras típicas de la cervical. Tiene un cuerpo, tiene sus apófisis transversas y aquí va a ser una pequeña excepción que va a tener agujeros en estas apófisis transversas, ¿ya? Y la apófisis espinosa. La apófisis espinosa va a ser bífida desde la C2 hasta la C6 y la 7 va a ser única, una vértebra muy prominente con su apófisis espinosa alargada y prominente, única, sin divisiones, ¿ya? Entonces esto también de memoria, chicos, del 2 al 6 es bífida, ¿ya? Vámonos a la pregunta. Dice, en relación a la columna vertebral, 1. Un par de apófisis articulares superiores se proyecta hacia arriba de cada vértebra y se une con un par similar de apófisis articulares superiores pertenecientes a la vértebra superior que se proyecta hacia abajo. 2. Hay 23 discos, el primero se encuentra entre la vértebra cervical C2 y C3 y el último entre la vértebra lumbar y el sacro. 3. La vértebra C2, el axis, su característica es una prominente protuberancia anterior en el lado anterosuperior, la apófisis espinosa. ¿Qué será, chicos? Chicos, estoy mandando al grupo un examen simulacro que han enviado en otro grupo, así para que lo puedan resolver después. No sé si va a estar abierto. Creo que sí va a estar abierto varios minutos. Ya igual les estoy enviando a ver si pueden resolverlo. Si hacen examen simulacro en otras preparatorias de forma virtual, participen, chicos, así para que ustedes mismos se ejerciten, ¿ya? ¿Qué dicen? Josué. ¿B? ¿B de bebé? Sí. Ya. Eso ¿Igual B o C? B. B, ya. Ahorita vamos a ver. Este les voy a explicar ahorita. B. Muy bien, se han dado cuenta el primero. Bien. Igual lo voy a explicar esto para que no se les olvide. Sobre las apófisis articulares. Lo voy a pintar las apófisis articulares de color lila. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Y voy a pintar las inferiores de color celeste, ¿no? Ahí, cierto, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Cuando hablamos de la articulación
de las apófisis articulares nos habla de lo siguiente. Las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior se articula con la apófisis articular superior de la vértebra inferior, ¿verdad? La apófisis articular inferior de la vértebra superior se articula con la apófisis superior de la vértebra inferior. Y eso es lo que nos decía acá, y está mal, ¿verdad? Dice, un par de apófisis articulares superiores se proyecta hacia arriba, hasta ahí está bien, de cada vértebra, y se une con un par similar de apófisis articular superior perteneciente a la vértebra superior que proyecta hacia abajo. ¿Qué estaba mal acá? Apófisis articular inferior tenía que decir, porque esa es la que se proyecta hacia abajo y se da esa articulación, ¿ya? Entonces, ¿se han dado cuenta, chicos? Muy bien, pero de todas formas no está por demás repasar, dibújenlo así como yo lo he dibujado, así para que no se olvide, ¿ya? Y ese también correcto, no era apófisis espinosa, era odontoides, ¿no? Vámonos con la torácica. La torácica tiene las partes típicas de una vértebra. ¿Qué es lo que le hace diferente al resto? Sus carillas. Las carillas costales, tanto en el cuerpo como en las apófisis transversas, ¿ya? En el cuerpo lo vamos a encontrar en todas las vértebras torácicas. Sin embargo, en las apófisis transversas, estas carillas costales simplemente van a estar desde la T1 hasta la T10. La 11 y la 12 no la vamos a encontrar, ¿ya? Aquí dice, la T1, sabemos, ustedes por tórtora saben que las carillas pueden ser semicarillas o carillas enteras. En este caso no nos habla y no nos especifica de las semis o de las carillas enteras. Pero ¿qué nos dice? Dice, la T1, la T10 y la T11 hasta el T12 tienen carillas costales completas en los cuerpos para la costilla 1, 10 al 12. ¿Ya? Entonces esto de aquí igual tienen que saberlo bien. Y no sé si se acuerdan que en el tórtora nos hablaba sobre las diferencias de las carillas articulares, o sea, hacia dónde miraba, ¿no? Acá solo nos menciona de la torácica y la lumbar, entonces de estas dos no las tenemos que aprender, ¿ya? Las carillas articulares superiores se oponen en sentido posterior. ¿Qué quiere decir? Que estas de acá miran hacia atrás. Y fíjense, está mirando hacia atrás, ¿no? Y las carillas inferiores lo hacen en sentido inferior. Fíjense, estas son las carillas inferiores. Miran hacia dónde? Son estas. Hacia adelante, ¿verdad? Están mirando hacia adelante. Pero aquí hay una excepción. La T12, la carilla articular inferior, se opone en sentido lateral en lugar de anterior. Esto de acá van a tener cuidado cuando les hable de la T12. Nos está diciendo que en la T12, esta inferior va a mirar hacia un lado y no va a mirar hacia adelante como se menciona en los otros, ¿ya? Esto, fíjense, se mira hacia adelante, pero esta de acá va a mirar hacia un lado, ¿ya? Van a tener cuidado. Entonces, estos chicos igual de memoria. Vértebras lumbares. De las lumbares lo mismo, partes típicas, no hay nada diferente, más que la dirección de sus apófisis articulares superior e inferior. Las apófisis superiores se oponen en sentido medial. ¿Qué quiere decir? Que estas superiores miran hacia el medio y las inferiores miran hacia un lado, fíjense, hacia un lado. Entonces acá, chicos, ¿cómo les puedo ayudar para que memoricen? Memorícense sobre las carillas articulares superiores y automáticamente el inferior es lo contrario. Si aquí dice posterior, anterior. Si aquí dice medial, lateral. Entonces memorícense las apófisis superiores y automáticamente el inferior es lo contrario. ¿Ya? Ahí está lo que hemos visto. Y por último, hablemos del sacro. El sacro es un huesito fusionado que se fusiona entre los 16 y 26 años. Y pues son 5 sacros, 5 huesos que se fusionan, ¿no? En una vista anterior, fíjense, tenemos el promontorio del sacro, las alas, ahí está, las apófisis articular superior. Y en la vista anterior tenemos las líneas transversas y los agujeros sacros anteriores por donde van a salir los nervios. No va a salir médula ni nada, sino los nervios, ¿no? En una vista posterior vemos, aquí está el conducto del sacro, aquí está la cresta sacra media, la cresta sacra lateral, los agujeros sacros posteriores, el hiato del sacro. Por este hiato del sacro no pasa médula. Por si acaso la médula concluye más arriba y desde el, si no me equivoco, L1, L2 y a partir de ahí para abajo
simplemente tenemos la cola de caballo, que son nervios que salen de la médula. Entonces, por aquí que va a salir nervios, ¿ya? No hay nada más que decir. Y pues aquí me olvidaba mencionar sobre la superficie auricular. Esta superficie auricular se va a articular con el hueso ilíaco, dando la articulación sacroiliaca. Vamos a la pregunta. Pregunta 27 dice, está formado por la fusión de 7 vértebras sacras, 2 el hiato sacro permite el paso de las raíces nerviosas de la espina dorsal y 3 la cresta sacra media está formado por la fusión de las apófisis espinosas. Ese. C dice ya. Yo soy de C. Daniela. Sí. Ya, veamos. C. Correcto, pero aquí les comento que era doble patrón, era B y C. El primero, facilito, no era nada que ver 7, eran 5. El segundo está bien, igual chicos, por si acaso. El hiato sacro permite el paso de las raíces nerviosas de la espina dorsal. Ese está correcto, entonces era B y C, es doble patrón, ¿ya? Muy bien, y el coxis está facilito, este se fusiona a los 20-30 años. Y aquí tenemos lo que son las astas, los cuernitos que van a permitir su articulación con el sacro. Aquí no hay ningún disco, aquí se articulan directamente, ¿no? Y listo, ahí nos vamos a quedar chicos. Caja torácica se los dejo para mañana. Mañana terminan caja torácica y esqueleto apendicular, que ya no es mucho, es bien cortito. Y van a dar su examen de las dos partes. En total son 20 preguntas, ¿no? 10 de axial y 10 de apendicular. ¿Listo chicos?